el decreto de muerte. Ya nosotros, hermanos, hemos escuchado muchos temas de los cuales hemos hablado, hemos participado. Podríamos decir que este es uno de los temas secuenciales a los temas que hemos presentado, pero que no exactamente está en el orden de la secuencia, porque nos hemos adelantado un poco a esa secuencia. Pero queremos compartir con ustedes este tema. Avancemos ahí en la diapositiva, por favor. Y vamos a ver al libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 7, y nos dice de la siguiente manera. Dice el texto: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Hermanos, el texto nos está mostrando algo muy importante que está a punto de acontecer. ¿Qué cosa es? Tiempo de angustia. Y dice con admiración ahí: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Miren, mis hermanos, me gustaría que nos centremos en algo ahí de lo que dice el texto. Se acerca un día, dice ahí, cuán grande es aquel día, pero tanto es aquel día que no hay otro, dice, semejante a él. Porque, ¿qué habrá en ese día? Dice, tiempo de angustia para Jacob. Tiempo de angustia. Si usted, hermano, cree que ha vivido usted en su vida personal un tiempo de angustia, créeme que no es nada comparado a lo que anuncia este día. Créanme, hermano, que no ha vivido realmente lo que ese texto nos está queriendo decir o queriendo mostrar. Avancemos. No sé cuántos han visto esta película, o por lo menos de qué se trata. Y para resumir y para adaptar al tema, le preguntamos ahí a la inteligencia artificial que nos dijera de qué trata esta película. ¿De qué trata la película La Purga? Posiblemente algunos ya la vieron, tal vez otros no lo sabían, pero lo vamos a resumir. La inteligencia artificial nos resume de qué se trata esa película. Y nos dice: la película La Purga es un thriller de ciencia ficción y terror que se estrenó en el año 2013. La trama se desarrolla en un futuro cercano en el que los Estados Unidos se encuentra en un estado de crisis económica y social. Miren qué interesante. La película es un trailer, dice, de ciencia ficción y terror, pero que se desarrolla en un futuro cercano en Estados Unidos, en el cual pues Estados Unidos, dice, se encuentra en una crisis económica y social. Y sigue diciendo, avancemos más. Para combatir la delincuencia y reducir la tasa de criminalidad, el gobierno autoriza una noche al año en la que todos los crímenes, incluyendo el asesinato, son ilegales durante 12
Dice acá que Estados Unidos, para reducir la delincuencia y muchas cosas, autoriza una noche al año en la que todos los crímenes, incluyendo el asesinato, son legales durante 12 horas. O sea, durante 12 horas no hay ley. No hay ley. Las personas están autorizadas a hacer lo que quieran hacer. Robar, asesinar, violar, muchas cosas, tantas cosas. Ahora, hemos tratado de incluir esto acá porque está haciendo una referencia a lo que Estados Unidos hace en la película con el fin de eliminar ciertos aspectos que están sucediendo en Estados Unidos, según la película. Ahora, nosotros, conociendo las Escrituras, nos damos cuenta del papel profético que juega Estados Unidos dentro de la vida espiritual, la vida, lo que es la política y muchas cosas más. Pero es importante también entender que Dios ha tenido misericordia de nosotros a través de los tiempos, una misericordia tan grande que le conocemos también nosotros como gracia, la gracia que Dios ha otorgado a su pueblo, a sus hijos. Pero lo interesante de la gracia, mis hermanos, es que según nos dice la Biblia, la gracia, ¿qué cosa? ¿Se va a qué? A terminar. La gracia llegará a su fin. Y nosotros necesitamos comprender que hoy en día la gracia está a nuestro alcance. La gracia ha estado en la humanidad al alcance de todos. Pero lastimosamente la gracia llegará el día en que se habrá terminado para ustedes, para mí y para toda la humanidad. Y ahí vemos una imagen donde nuestro sumo sacerdote abre el velo de las cortinas de allá del lugar santísimo, reflejando, mostrándonos lo que los textos nos dicen a continuación. Veamos ahí, Isaías 55, versículo 6 nos dice, hablando acerca de la gracia: buscad a Jehová, mientras, ¿qué dice? Mientras pueda ser hallado. ¿Por qué? Porque llegará el día, mis hermanos, en que usted, por más que quiera buscar a Jehová, no lo va a encontrar. El texto claramente hoy nos dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El texto nos está mostrando dos cosas: la gracia que hoy tenemos, la gracia de la cual disfrutamos y gozamos, en la cual podemos acudir al Padre, acudir a Cristo, pedir perdón, y Él nos otorgará su misericordia y su perdón. Pero también el texto nos está mostrando que la gracia llegará el momento que tendrá fin. El texto nos dice: mientras pueda ser hallado. Sigamos avanzando. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1 nos dice:
hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Aquí está la mayor muestra de amor y misericordia en este texto. La gracia manifestándose al pecador. Si alguno, dice, hubiese pecado, abogado tenemos ante el Padre, ¿a quién? A Jesucristo. Ahora, mis hermanos, claramente nosotros podemos comprender que esta gracia ha sido dispuesta y puesta a la humanidad, pero que tristemente llegará a su fin. ¿Cuándo la gracia se terminará para la humanidad? ¿Cómo se terminará? No lo sabemos. Sigamos avanzando y veamos lo que nos muestra Génesis 7, versículos 15 y 16. Y aquí vemos un claro ejemplo de cómo la gracia se terminó, o la misericordia de Dios se terminó. ¿Para quiénes? Para los antediluvianos. Y dice Génesis: vinieron pues con Noé al arca de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida, y Jehová le cerró la puerta. Y nosotros conocemos muy bien la historia del arca de Noé y de Noé, el tiempo que Noé pasó construyendo el arca, la orden que Dios le dio, los mensajes de amonestación que Noé daba cada vez que clavaba y armaba esa arca, hasta el momento en el cual Noé invitó a aquella humanidad a que ingresara al arca. Y fueron unos pocos los que ingresaron al arca, y el texto claramente nos habla específicamente ahí de los animales. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos, de toda carne que había espíritu de vida, y Jehová cerró la puerta. ¿Cuánto tiempo se manifestó la misericordia de Dios a los antediluvianos? A ver, ¿cuánto tiempo pasó Noé construyendo la casa? 120 años. Durante 120 años la gracia estuvo dispuesta para todos ellos, hasta que llegó el momento en que la gracia se terminó. Dice en el contexto de Génesis, Mateo 24, 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. 120 años Noé predicando. Habrá un diluvio. La misericordia de Dios se va a terminar. Arrepiéntanse. No entendieron. No escucharon. El arca fue construida, los animales ingresaron, pero todavía en ese momento la humanidad no había entendido que la gracia estaba a punto de terminarse para ellos. Cuando los animales ingresaron y la puerta se cerró, ¿qué creen que sucedió ahí? Se terminó la gracia para la humanidad. ¿Había llovido en ese entonces? Todavía no había llovido. Todavía los cielos no habían sido abiertos cuando la puerta del arca se cerró. No se imaginaban todavía lo que estaba a punto de
materiales, económicas, en todo. Pero la gracia ya había sido terminada, cerrada, el arca se cerró. Nadie más podía ingresar a ella. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Muchos estaremos viviendo en actividades comunes. Y como dice la Escritura, uno dándose en banquetes, en casamientos, aquí y allá, trabajando, y no se habrán dado cuenta que la gracia ya fue terminada. Se cerró la gracia. No se habrán dado cuenta. Así como le pasó a los antediluvianos. No se dieron cuenta, lo entendieron hasta que el cielo se abrió y comenzó a llover. Sigamos, por favor. Ahora, miren lo impresionante de este texto, Apocalipsis 20, versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Cuando el arca se cerró, antes que lloviera, cuando el arca se cerró, el tiempo de gracia para la humanidad de ese entonces se terminó. Ya había sido determinada su destrucción para ellos. Lo que dice Apocalipsis, el que es injusto, siga siendo injusto, porque la misericordia de Dios se terminó. El que es justo, siga practicando la justicia, porque Dios, el tiempo de Dios, la gracia de Dios se terminó. Ya Él está marcado como justo, que siga practicando la justicia. Sigamos. Entonces viene algo impresionante aún más. ¿Qué cosa dice? La tribulación. Daniel 12, versículo 1. Avancemos, por favor. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Cuando se cerraron las puertas del arca, la humanidad todavía seguía practicando, viviendo como habían vivido. Una semana después comenzaron los cielos a abrirse. Y entonces, ¿qué creen que pasó con los antediluvianos, los que estaban fuera del arca? Comenzaron a llenarse de temor, de angustia, de desesperación. Comenzaron sin duda quizás a mostrar actos de arrepentimiento. Comenzaron a tocar la puerta del arca, a gritar ahí a Noé: ábrenos, queremos entrar. Pero lastimosamente, ¿qué pasó? Estaban cerradas. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Hay una promesa maravillosa ahí, que serán libertados o serán librados del
Los que se hayan inscrito entonces en el libro de la vida. Queremos permanecer inscritos en el libro de la vida. Que Dios nos ayude. Sigamos avanzando. Dice Mateo 24, versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, ¿qué cosa pasaría? Nadie sería salvo. ¿Cuáles días? Los días del tiempo de angustia. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán que acortados. El amor de Dios manifestado en sus escogidos permitirá que el tiempo sea cortado. Permitirá Dios que el tiempo sea cortado por amor, dice, a los escogidos. Ahora pasemos ahí a un breve esquema de la línea de tiempo profética en la cual hemos avanzado y en la cual nos encontramos, y lo que posterior está a punto de acontecer en el mundo. Y en esta línea de tiempo podemos dar inicio allá en esta ocasión desde el año 1798, donde aquella bestia recibió la herida mortal, donde se le puso fin un periodo profético de 1260 años de apostasía. Y luego nos encontramos de 1798, la profecía nos avanza hasta el año de 1844, cuando inicia el juicio de los muertos. Y esta época nosotros está muy próxima al futuro, al pasado que ha transcurrido, está muy cercano a nuestro presente. Y en 1844 Cristo abre las cortinas del lugar santísimo, donde intercede por nosotros, y está a punto de levantarse y de salir para cerrar el tiempo de gracia. Y vemos que posteriormente a este tiempo, donde el juicio de los muertos ha comenzado, está a punto de acontecer el juicio de los vivos, donde la ley dominical será promulgada, donde Estados Unidos está jugando un papel muy importante, donde habrá inicio del tiempo de angustia y del fin de la gracia, y donde finalmente será decretado el decreto de muerte, que se le conoce también como el pequeño tiempo de angustia. Vamos a avanzar. Dice Joya de los Testimonios en el capítulo 1, párrafo 75, página 75. Note bien: cuando Jesús salga del lugar santísimo, su espíritu refrenador se retirará de los gobernantes y del pueblo. Noten esto: cuando
cuando Jesucristo dice, se levante o salga del lugar santísimo, su espíritu refrenador se retirará de los gobernantes y del pueblo. Estos quedarán bajo el dominio de los ángeles malos. Y ahora me recuerda las escenas de la película, donde los gobernantes otorgan 12 horas para que se haga lo que se quiera hacer. Dice acá, el espíritu refrenador se retirará de los gobernantes y del pueblo, y estos quedarán bajo el dominio de los ángeles malos. Entonces, por consejo y dirección de Satanás, se harán leyes tales que, a menos que el tiempo sea muy corto, no se salvará ninguna carne. Qué interesante lo que la señora Elena nos escribe en este tiempo y para este tiempo. Me imagino yo realmente, tal vez no como, porque realmente la mente humana no puede abarcar lo que está por acontecer, pero como dice el estudio, será un tiempo cual nunca ha habido desde la creación de la humanidad, un tiempo de angustia terrible. Y por eso es importante que lo veamos también a la luz de la historia de Jacob. Avancemos, por favor. Y porque tiene mucho que ver con nuestro tiempo. Dice Génesis 32, versículo 7. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Nosotros conocemos la historia de Jacob, como Jacob engañó a su hermano Esaú, vendió su primogenitura, que la compró, bueno, y todo eso. Y luego pues esos celos, esa envidia y se sigue una situación muy difícil. Pero ahora el texto nos dice que los mensajeros volvieron a Jacob y le dicen, venimos a tu hermano, venimos a ti, y tu hermano viene a recibirte con 400 hombres con él. En este momento, Jacob posiblemente, al escuchar estas palabras, que viene su hermano contra él, y con 400 hombres contra él, posiblemente Jacob se encontró muy angustiado, muy preocupado, porque no tuvo tiempo para prepararse, porque la noticia le llegó así, y le dice, vienen, o sea, ya partieron, ya están en camino, están a punto de llegar. Y sigue diciendo el texto, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. O sea, Jacob, viéndose angustiado, preocupado, que ya no tenía salida, que prácticamente estaba sobre él ya su hermano con esos 400 hombres, él solo pensó en distribuir su pueblo, mandó un grupo para un lado, mandó un grupo para el otro, incluyendo las mujeres, los niños y sus ovejas. Sigamos.
Dice en el libro de la oración, página 279, párrafo 4. Jacob y Esaú representan dos clases. El primero, o sea, Jacob, a los justos, y el segundo, o sea, Esaú, a los impíos. La angustia que Jacob experimentó cuando Esaú marchaba contra él con sus 400 hombres representa la angustia que experimentarán los justos cuando se promulgue el decreto de muerte contra ellos inmediatamente antes de la venida del Señor. Por eso, la historia de Jacob es impresionante y es importante que la estudiemos y la apliquemos a nuestro tiempo. Aquí hay dos representaciones: a los justos y a los impíos, a los que serán perseguidos y los que serán perseguidores. Los justos experimentarán lo que Jacob experimentó, el decreto de muerte contra ellos, antes de la segunda venida de Jesucristo. Avancemos, por favor. Pero hay algo impresionante que sucede en la historia de Jacob. Génesis 32:10 nos dice: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Cuando Jacob se ve acorralado en esta situación, sin duda él no tuvo más que otro remedio, otro camino que acudir a Dios en oración. Y él expresa estas palabras: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Hay algo importante, mis hermanos, en la vida del cristiano, y es reconocer no lo que usted hace dentro o en la vida o en la iglesia, sino cómo Dios lo ve a usted y cómo nosotros podemos expresarnos ante Dios. No podemos exaltarnos delante de Él, porque Él conoce nuestros corazones y nuestras vidas. Jacob, él dice: Señor, yo soy menor que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado. Sigue diciendo la señora Elena en el libro de la oración, página 280, párrafo 1. Los justos en su angustia se sentirán profundamente convencidos de su falta de méritos y con muchas lágrimas reconocerán su completa indignidad, y al igual que Jacob se aferrarán de las promesas de Dios por medio de Jesucristo, hechas precisamente para pecadores tan dependientes, tan desamparados y tan arrepentidos. Llegará un momento, mis hermanos, en que usted y yo tendremos que sincerarnos a nosotros mismos. Y hay de aquellos que vean méritos en ellos como para decir o como para pensar que tendrán misericordia de parte de Dios. Porque solo aquellos que reconozcan que son indignos delante de Dios, como Jacob, de estos el Señor tendrá misericordia.
Los justos en su angustia se sentirán profundamente convencidos de su falta de méritos. Dice en su angustia. Y con muchas lágrimas reconocerán su completa indignidad, y al igual que Jacob, se aferrarán a las promesas de Dios por medio de Jesucristo, hechas precisamente para pecadores tan dependientes, tan desamparados y tan arrepentidos. Y sigue diciendo, avancemos por favor. Jacob expresó, Génesis 32:11. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Aquí Jacob está expresando su temor, su angustia, su anhelo. Y le dice al Señor, líbrame de la mano de mi hermano, porque le temo, no sea que venga y destruya mi familia, mi hogar, mi esposa y mis hijos. Y allí en esa oración, Jacob tiene una lucha. Sigamos avanzando, por favor. Una lucha que es impresionante, la lucha que Jacob tiene en esa ocasión. Sigue avanzando. Génesis 32:22. Y se levantó desde aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Sigamos. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Jacob, angustiado, toma a su familia, a su esposa, a sus hijos, los traslada a otro lugar. Llega la noche y él se queda solo y se le acerca un varón a él y lucha con ese varón, dice, toda la noche hasta que llega el alba, o sea, hasta que comienza a alumbrar el sol. Y sigue diciendo, y dijo, déjame. Le dijo, o sea, el ángel o el varón, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, sino ¿qué cosa? Me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Mis hermanos, Jacob, en esa lucha, noten esto, era una lucha física, porque la historia dice que el varón le tocó a quién, a Jacob, un tendón, y ¿qué hizo con Jacob? Lo hizo que se derribara al suelo. En esa lucha física que tenía Jacob, sin duda Jacob también estaba expresándole a Dios su angustia, sus temores, y también mostrándole a Dios sus errores, su pasado. Pero al mismo tiempo le estaba depositando a Dios su confianza. Y llega al punto en que Jacob reconoce que aquel varón era un ángel. Por eso le dice, no te dejaré si no me das tu bendición. El nombre de Jacob simbolizaba, significaba suplantador, mentiroso. Y cuando el ángel le pregunta cuál es tu nombre, lo hace con un propósito. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido.
Dios, mis hermanos, le está cambiando el nombre a Jacob y le está diciendo: ya no serás más un suplantador o un mentiroso, sino que tu nombre será Israel, que significa fiel. Sigamos avanzando, ya estamos terminando. El patriarca se aferró firmemente del ángel en su aflicción y no lo dejó partir. Mientras le suplicaba con lágrimas, le recordó sus errores pasados y trató de liberarse de él para probarlo. Así también serán probados los justos en el día de su angustia, para que manifiesten la fortaleza de su fe, su perseverancia e inconmovible confianza en el poder de Dios para librarnos. En el tiempo de angustia, mis hermanos, nuestra lucha no solo será física, sino espiritual. Nuestros mayores temores serán si el Señor ha perdonado mi pecado. Y a nuestra mente vendrán, tal como sucedió con Jacob, porque Jacob en su lucha con el ángel comenzó a recordar su pasado, sus errores, sus engaños, sus mentiras. De igual manera, en el tiempo de angustia, para el pueblo de Dios será semejante a la angustia de Jacob. Usted comenzará a recordar: ¿será que el Señor me perdonó aquella mentira que le dije a mi madre, o a mi padre, o a mi hermano, o a mi esposo, o a mi esposa? ¿Será que el Señor me habrá perdonado aquello que tomé que no era mío? Aquellas palabras que le dije a X persona que la ofendí. Nuestra mente comenzará a trabajar en ello. Porque de igual manera, dice acá, el patriarca se aferró firmemente del ángel en su aflicción y no lo dejó partir mientras le suplicaba con lágrimas. Y o sea, el ángel, le recordó sus errores pasados y trató de liberarse de él para probarlo. Así también serán probados los justos en el día de su angustia, para que manifiesten la fortaleza de su fe. Ahí, mis hermanos, se va a manifestar si verdaderamente usted y yo estamos tomados de la mano de Dios. En ese momento será visible qué tanto nosotros tuvimos fe y fuimos perseverantes. Y si nuestra confianza es inconmovible en el poder de Dios para que Él pueda librarnos. Mis hermanos, ese momento será un momento angustioso, porque en ese momento tendremos posiblemente tras nosotros a 400 hombres, tal como Jacob. En ese momento angustioso, posiblemente muchos se encuentren bajo las montañas, otros queriendo salir de las ciudades, porque un decreto de muerte ha sido pronunciado contra aquellos que le han sido fieles al Señor en su palabra. Mis hermanos, pero dice su promesa en Daniel 12 y versículo 1: pero su pueblo será librado y el tiempo será acortado por amor a los hijos
de Dios. No hay nada que temer, a menos que olvidemos lo que el Señor ha hecho con su pueblo, con sus hijos en el pasado. Que el Señor pueda bendecirles.